la oportunidad de darles los principios hoy y platicar un poquito más sobre el tratamiento ayudante y sobre cirugías o casos en particular. Pero hoy no vamos a hablar de todos los tumores cerebrales, sino solamente nos vamos a enfocar en los gliomas. Anteriormente, cuando yo era residente, así nos teníamos que aprender desde el punto de vista histopatológico la clasificación de los gliomas. Astrocitomas, oligoastrocitomas, oligodendrogliomas, glioblastomas, etc. Todo dependiendo del origen histológico del tumor. Esto cambió en el año del 2016. No voy a ahondar en todo esto, probablemente esto vamos a hablar cuando les dé una clase de gliomas de bajo grado, con mucho gusto. Vamos a solamente hablar del glioblastoma, antes llamado multiforme. El término multiforme ha caído en desuso, pero yo utilizo las siglas GBM o GBM, simplemente se me hace más sencillo a mí. Con fines prácticos, ¿cuántos tipos de glioblastoma existen? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuántos? Son dos tipos, ¿no? El primario y el secundario. Ok, sí, es un buen razonamiento, pero no es así. Hay tres tipos de glioblastomas. Glioblastomas IDH mutado, glioblastomas wild type o salvajes, sin mutación IDH, y NOS, no sabes. Esa es la clasificación de los glioblastomas, de acuerdo a un marcador molecular. Ya sí, son primarios, sí, son secundarios, pero cuando tú dices wild type o salvaje, te estás refiriendo al primario, que representa del 90 al 95% de todos los glioblastomas. Cuando te refieres al mutado en glioblastomas, ojo, no en gliomas de bajo grado, en glioblastomas, te estás refiriendo del 5 al 10% de los glioblastomas, y esos son los secundarios a los que tú haces referencia, Luis Alfonso. Es decir, los secundarios que provienen ya sea de un glioma de bajo grado o de un astrocitoma anaplásico. Diferente es la sobrevida en esos pacientes, porque si proviene ese IDH mutado, ese glioblastoma con IDH mutado, proviene de un astrocitoma anaplásico, en promedio el paciente vive 3 años. Y si proviene de un glioma de bajo grado, ese paciente puede tener una sobrevida de 15 años, contando el momento en que se diagnosticó el tumor inicial. Entonces tenemos solamente tres tipos: el wild type o primario, al que hizo alusión Alfonso, el IDH mutado o secundario, y en el que no sabemos. Básicamente vamos a tomar los dos, el primario y el secundario. El sinónimo del wild type, como lo pueden ver ustedes aquí, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es glioblastoma primario. Y del mutado, de la mutación IDH, es secundario. Usualmente, como les comenté, proviene el secundario de un glioma de bajo grado, un astrocitoma anaplásico, mientras que el primario es un tumor de nodo. Chequen ustedes que generalmente los primarios ocurren en pacientes mayores de 60 años, mientras que los secundarios suelen ocurrir en pacientes mucho más jóvenes, pacientes de 40 a 45 años. La sobrevida es de 15 meses en el wild type del glioblastoma primario, mientras que puede ir de 24 a 31 meses dependiendo del origen inicial del tumor en los secundarios. Tenemos todas estas mutaciones en clase. Existen varios marcadores moleculares para los gliomas de alto grado. Obviamente la mutación de la enzima isocitrato deshidrogenasa 1, porque la 2 no es la más importante, la 1 es el fundamental. Es el fundamental porque les dice a ustedes cuánto va a vivir ese paciente. Básicamente, ya saben, los que lo tienen wild type, es decir, los que no tienen mutación, ¿cuánto van a vivir? Van a vivir mucho más porque son secundarios. Son indistinguibles desde el punto de vista histopatológico. Si se lo dan a ustedes un patólogo, tal cual como yo aprendí en mi residencia en patología, a ver un glioblastoma, que la célula semipanizada, que la necrosis, etcétera, 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 no pueden saber si es primario o si es secundario, a menos que tengan el antecedente clínico del paciente. Pero si le hacen una IDH1 y ven la mutación de la enzima isocitrato deshidrogenasa 1, entonces ese paciente va a vivir más que el que no tiene esa mutación y que es salvaje o wild type.
Y la metilación del promotor O6 de metilguanina, metiltransferasa o MGMT, quien tiene esa mutación, ya lo vamos a ver, es un paciente que responde mejor ¿a qué? A la temosolamina. Así es, responde mejor en términos generales a todos los alquilantes que son quimioterápicos en el glioblastoma, y la temosolamina es el alquilante por excelencia. Entonces, ustedes tienen un reporte histopatológico. ¿Qué solicitan? ¿Qué interpretan? Están estos. Todos estos de aquí. Y los vamos a ver rápidamente. Pero recuerden, una vez más, por cuarta ocasión, llevo 5 minutos hablando. La mutación IDH1 es la más importante porque es la que le da el pronóstico de su paciente. ¿Qué es? Se asocia con un pronóstico favorable, bueno, favorable entre comillas, en los gliomas de alto grado. El paciente vive muchos meses más. Solamente se encuentra en el 3% de los glioblastomas primarios, por ende, prácticamente podemos nosotros decir que es un wild type cuando no lo encontramos. Y las mutaciones IDH2 son menos frecuentes en las gliomas, así que no suelen ser de relevancia. La mayoría de los primarios son wild type y el 5% de los secundarios provienen de un glioma de bajo grado precursor o de un astrocitoma anaplásico. Estos tumores, como les comenté, son histopatológicamente indistinguibles, son iguales. Bajo el microscopio son iguales, hay que hacer estudios moleculares. ¿Se debe hacer un estudio de rutina en todos los pacientes con glioblastoma multiforme? ¿En todos? No. En el año 2017, David hizo un estudio con 680 pacientes, viendo casi más de 1000 papers, en el que confirmó la rareza de esas mutaciones en pacientes mayores de 55 años. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un glioblastoma mayor de 55 años, no es obligatorio realizar la secuenciación de la IDH1. Este es el artículo en el que les estoy fundamentando lo que estoy comentando. Se lo voy a pasar a Juan Pablo para que a su vez se les pase a todos, no solo este, sino todos los artículos que van a ver y que utilizo en la plática para poder sustentar los conceptos que estoy diciendo. ¿Qué es el gen MGMT? Que muy bien dijo Juan Pablo, que es un gen protector para el glioblastoma multiforme. Es un gen que lo protege del tratamiento externo por parte del oncólogo cuando administra temosolamida. Purifica una proteína que repara el ADN y elimina la alquilación de una posición específica de la guanina a nivel del ácido desoxirribonucleico y revierte el daño inducido por los quimioterápicos alquilantes. Entonces, si hay una metilación aberrante del promotor del gen, el gen no se produce y ese paciente no responde a temosolamida. Entonces, si el paciente tiene la metilación del gen para MGMT, entonces el paciente no va a responder. La temosolamida es más efectiva entonces contra el glioblastoma multiforme. La metilación del promotor demostró una ventaja de supervivencia en los pacientes tratados con temosolamida. ¿Qué es el KI67? ¿Qué? Índice de replicación celular. ¿Perdón? Índice de replicación celular. Exactamente, es simplemente un índice de proliferación celular, no solamente se utiliza en el glioblastoma multiforme, también se utiliza en otros tumores. Es una proteína molecular básicamente que es expresada por las células en el proceso mitótico, en la mitosis. Está asociada a la transcripción de ácido ribonucleico o ribosómico. Y como bien lo comentó Molina, la presencia o el grado de expresión de esta proteína es proporcional al grado histológico. Es decir, si el tumor es más maligno, tienes más KI67. Pero sirve como factor pronóstico. Uno podría pensar, bueno, le voy a pedir KI67, es mucho más fácil pedirlo en nuestro medio, es mucho más sencillo. Casi todos los patólogos, en casi todos los reportes, si ustedes se fijan, los patólogos
están muy familiarizados con el KI67 porque precisamente es muy frecuente la solicitud de este marcador. Nos sirve como pronóstico en glioblastoma multiforme, esto para los residentes más junior, porque los seniors esto ya lo saben. En el 2019 se hizo un estudio retrospectivo de sobrevida general en relación al índice de proliferación del KI67. Estudiaron 44 pacientes durante 6 años y no se encontró diferencia significativa entre aquellos pacientes que tenían un KI67 mucho más bajo respecto a los que lo tenían mucho más alto. Casi era la misma sobrevida media. Entonces, realmente, como factor pronóstico de sobrevida, el KI67 no es relevante, simplemente nos dice el grado de proliferación celular. Otro marcador que nosotros podemos emplear es el factor de crecimiento epidérmico variante 3. Es una mutación común que sirve básicamente y se expresa en la superficie celular tanto del glioblastoma como de otros tumores, y que promueve la angiogénesis y el crecimiento tumoral. De hecho, hay varios trabajos en la actualidad en los cuales se han dirigido cierto tipo de inmunoterapias con la finalidad de disminuir la proliferación vascular en el glioblastoma. Tiene sentido, y tiene mucho sentido, porque es un tumor extremadamente vascularizado. No obstante, en el 2019, el año pasado, también se hizo un estudio con 67 pacientes y no se encontró que hubiera una diferencia significativa, estadísticamente significativa, entre los pacientes que tenían expresión de este marcador contra los que no tienen su expresión, y por ende tampoco es un marcador de pronóstico. Entonces, ¿qué marcadores pronósticos, con qué marcadores pronósticos nos quedamos? Principales de IDH. IDH, MGMT. Glioblastoma. ¿Podemos pedir esto? Sí, sí podemos pedir esto. Pero lo que quiero es que se queden con lo más importante. ¿Qué es lo que tienen que pedir? ¿Por qué? ¿Y por qué pides, Luis Alfonso, MGMT? Para saber si va a responder a agentes alquilados. ¿Y para qué pides el otro, Emanuel? El IDH. Es para la supervivencia que le queda casi. Ok, ¿por qué te dices si es un glioblastoma? ¿Primario? ¿O secundario? ¿O wild type? ¿O? Claro. Ok, y el otro, Emanuel, ¿cuántos tipos de glioblastomas hay? Son 3 tipos. Dímelo. Wild type, no, y IDH. Perfecto. ¿Cuál es el primario? Wild type, ¿Cuál es el secundario? IDH mutado. Y el otro no sabes cuál es. El tratamiento del glioblastoma es este. El continuo se lo voy a mandar como a Pablo. Tanto en menores como en mayores de 65 años, ya ustedes lo saben. Resección quirúrgica máxima, RT fraccionada combinada con temozolomida como correcto y activante durante la radioterapia. Y pueden haber campos magnéticos combinados con temozolomida adyuvante o la pura temozolomida adyuvante después de la radioterapia. De eso vamos a hablar el viernes, porque si no, los voy a aburrir. Vamos a hablar algo de cirugía. Entonces, el glioblastoma básicamente es el tumor maligno del sistema nervioso más frecuente. Su sobrevida en términos generales es de 15 meses. La extensión de la resección depende del factor pronóstico de la sobrevida general, y lo pongo en inglés porque se tiene que acostumbrar a ver las siglas en inglés, porque el idioma de la medicina es el inglés. Entonces, la sobrevida general, overall survival, y del periodo libre de progresión, el PFS, todos están condicionados por la extensión de la resección. La resección en sí, si no hay un tratamiento adyuvante, no sirve de nada. Absolutamente de nada. Si tú operas a un paciente y el paciente espera 3-4 meses a la radioterapia y al inicio de la temozolomida, es como si no le hubieras hecho nada. Entonces, el éxito del impacto pronóstico en esta patología es el tratamiento multidisciplinario, como debe de ser en el siglo XXI. Todos los especialistas alrededor de un paciente colaborando para poder ofrecerle algo mejor.
Los factores pronósticos para la sobrevida del glioblastoma son la extensión de la resección, la edad, es muy importante, el Karnofsky preoperatorio y si tuvo o no tuvo un déficit neurológico, no solo neurológico, afasia, paresia, sino también cognitivo, y lo vamos a comentar fundamentados en la conectividad en donde se suelen colocar estos tumores. Eso impacta directamente en la calidad. El paciente puede salir con una apariencia, puede salir indemne. El paciente no le va a pasar nada, claro, la metástasis pues tiene una tasa de sobrevida muchísimo menor en términos generales que el glioblastoma. O puedes tener también glioblastomas en localizaciones bastante comprometedoras desde el punto de vista funcional y vital, como estos glioblastomas de tallo, que están localizados a nivel de tallo, o puedes tener glioblastomas que se encuentran en encrucijadas de vías o conexiones neuronales que pueden condicionar un impacto sobre el Karnofsky, un déficit focal o un déficit cognitivo que impactan a su vez en el pronóstico, y no lo digo yo. Este es un paciente, por ejemplo, este paciente lo operé en el 2015, de este glioblastoma, un glioblastoma en el lóbulo central, lo operé 3 veces. 3 veces lo operé, vivió 4 años, murió el año pasado, lamentablemente. Entonces, en esa época no se llevaban a cabo ese estudio de marcadores. Me imagino que probablemente era un paciente que tenía a favor la ventilación del NGMT. No lo sabré nunca. Pero a lo que voy es que cuando hablamos nosotros de cirugía, la intención es la resección mayor de tejido posible. No importa cuántas cirugías posibles, siempre y cuando el paciente siempre salga bien. Ese paciente siempre estuvo caminando, nunca tuvo un déficit. Obviamente siempre fue operado las piernas. Entonces, ¿cuál es el problema con los glioblastomas? El tiempo. Son pacientes usualmente de mayor edad. ¿Recuerdan la diapositiva, Cristian? ¿Recuerdan la diapositiva en la cual dije que los wild type, ¿no? O sea, IDH wild type son los glioblastomas primarios. ¿Representan qué porcentaje de los glioblastomas, Cristian? 95%. El 95%. Y dije también, y en la tabla decía que esos pacientes, su edad promedio era de 62 años más o menos. Entonces son pacientes mayores de edad. El problema es el tiempo. El pronóstico es limitado, porque la sobrevida, ¿recuerdas cuánto era, Marco? En un wild type, en promedio. En un secundario, 15 meses. 15 meses, entonces tenemos poco tiempo. Y al tener poco tiempo, tenemos poca probabilidad de que el paciente genere plasticidad cerebral. Entonces, es diferente. El contexto es diferente al contexto de un glioma de bajo grado. Un glioma de bajo grado, yo puedo operarlo ahorita y lo puedo operar en 1 año, lo puedo operar en 6 meses. El paciente puede presentar plasticidad cerebral, se puede mover su función, puedo aumentar la extensión de resección. No necesariamente, eso muy rara vez ocurre en un glioblastoma como tal, en un glioma de alto grado. Tal vez puede ocurrir en un glioma secundario mutado que provenga de un glioma de bajo grado, pero estos solamente representan en porcentaje ¿cuánto? ¿Qué porcentaje representan? Para los mutados Los mutados. 5%. El 5%, es correcto. Entonces, ¿qué hacer? En este estudio se incluyeron 60 glioblastomas y se sometieron a anestesia general 2 grupos, uno de 30 sometidos a anestesia general y un grupo de 30 sometidos a craniotomía despierta. Se estudió al 1 y tercer mes posoperatorio el Karnofsky. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Encontraron cosas muy específicas que en los pacientes que en el hemisferio dominante encontraron ciertos lugares donde el daño hacía o impactaba en el pronóstico de los pacientes, tanto por el Karnofsky preoperatorio como el Karnofsky posoperatorio. Y en el hemisferio no dominante también
en un lugar muy particular que les voy a mostrar. En este, si ustedes se fijan, en rojo está la media. Este es el Karnofsky de los pacientes, ¿no? Y esta es la media de los 30 pacientes del grupo despierto. Entonces, si se fijan, antes de la cirugía, más o menos el Karnofsky es similar en los dos grupos. Esta es la media y esta es la desviación externa. Esta es la media y esta es la desviación externa. Tienen que aprender a ver eso en los artículos. Entonces, preoperatoriamente, el Karnofsky en el grupo de pacientes despiertos y de pacientes bajo anestesia general era el mismo. Un mes después, si se fijan, la media se mantiene similar a como se encontraba el Karnofsky preoperatorio, pero en el grupo de anestesia general baja. Ocurre lo mismo en el control de Karnofsky postoperatorio a 3 meses. ¿Cuál es la intención en un paciente con un glioblastoma? Si ya dijimos que el impacto del déficit cognitivo o que el impacto del déficit focal, del déficit neurológico, condiciona una menor sobrevida general, tenemos que intentar preservar el nivel de independencia de ese paciente. En el hemisferio cerebral izquierdo, en el hemisferio dominante, las afasias y los trastornos neurofisiológicos con Gerstmann o una apraxia son los más frecuentes. En el hemisferio derecho, la paresia, es decir, el déficit motor o cualquier otro tipo de déficit o disfunción neuropsicológica como alteraciones visoespaciales y desórdenes emocionales, que son muy importantes de tener en cuenta, como la depresión, impactan definitivamente en el pronóstico de estos pacientes. Estos pacientes viven menos. Y ese trastorno emocional tiene una traducción anatómica, que la vamos a platicar en unos momentos. Y la traducción anatómica es esta. En el hemisferio izquierdo, si ustedes ven aquí, justo en la parte posterior, en la unión del surco limitante superior e inferior de la ínsula, no tan profundos, si se fijan ustedes, no tan profundos, corren dos fascículos. R6, ¿qué fascículo? De lenguaje, hemisferio dominante. El arcuato, que lleva el lenguaje, y o el fascículo longitudinal superior, la parte 3. Cuando hable, les voy a dar una plática de Mateo cerebral y les voy a dar toda la anatomía de todas las conexiones y de todas las redes, todo. Entonces, por aquí pasa la vía del lenguaje, la que comunica el área de Broca con el área del lenguaje. Fascículo arcuato y la tercera parte del tercer componente del fascículo longitudinal superior. Si este paciente tiene un compromiso de lenguaje, de acuerdo al estudio que vimos hace un momento, el paciente va a tener menor Karnofsky. Y de acuerdo a los estudios que vimos anteriormente, el paciente va a tener menor sobrevida. Hay que tratar de evitar que este paciente tenga este déficit. Y en el hemisferio derecho, si ustedes se fijan, mucho más profundo, nosotros tenemos cierto tipo de conexiones que pueden impactar también en el pronóstico del paciente. Aquí hay otras vías. Yo la llamo encrucijada silviana posterior. Yo llamo encrucijada silviana posterior a la que se encuentra por delante, profunda, junto a la conexión anterior y el fascículo uncinado. En esta pasan una serie de vías. De medial a lateral, pasa la pared del ventrículo, pasan las radiaciones ópticas, después de las radiaciones ópticas, el fascículo fronto-occipital inferior, después del fascículo fronto-occipital inferior, bueno, el tapetum antes, ¿no? Antes de las radiaciones. Después de ese pasa el fascículo fronto-occipital inferior, después de ese pasa el fascículo longitudinal inferior, que tiene que ver con el lenguaje. El fascículo fronto-occipital inferior tiene que ver con la semántica del lenguaje. El fascículo longitudinal inferior tiene que ver con la identificación de los objetos en el lenguaje. Y también pasa el arcuato y también pasa la tercera rama del fascículo longitudinal superior, de medial a lateral. Aquí está arcuato, longitudinal inferior, el IFOF y las radiaciones ópticas. Medial a lateral. Radiaciones ópticas, la que ve más medial, fascículo fronto-occipital inferior por fuera de las radiaciones ópticas, fascículo longitudinal inferior por fuera del fascículo longitudinal superior en turquesa, y en amarillo el fascículo arcuato. Este es un estudio que se hizo mediante
la localización de síntomas por Boxell en el neurológico de Montreal. Esto impacta en el pronóstico del paciente. Así es como lo ven ustedes, o como lo ven los neurólogos, ¿no? Síndrome frontal tiene esto, parietal, temporal, insular, etc. Así es como lo ven, por síntomas. Pero el neurocirujano, además de verlo por síntomas, tiene que verlo por redes. Tienen que saber qué conecta cada una de las estructuras para poder. Es gross total resection, es decir, lesionectomía en español. Tienes el glioblastoma y lo quitas. Supratotal resection o resección supratotal, tienes el glioblastoma, pero además haces una lobectomía. ¿Qué hacer? ¿Haces lesionectomías o haces lobectomías? Juan Pablo, Josué. Depende en dónde esté localizado, del área elocuente en la que esté localizado. La respuesta es depende. Este es un estudio de 40 pacientes en los cuales fueron sometidos a gross total resection, es decir, a lesionectomías, en el lóbulo frontal y temporal derecho. Esos pacientes se los dividieron en dos grupos. Aquellos a los que se le hizo la resección supratotal, o sea, lobectomías grandes, y aquellos a los que solamente se les hizo lesionectomías. Estamos hablando de un área no elocuente, temporal derecho, frontal derecho. Entonces, ¿qué concluyó el estudio? Miren ustedes, estos son aquellos a los que se le hizo una lobectomía, una resección grande. La sobrevida, ¿qué significa cada escaloncito en este Kaplan-Meier? Emanuel, cualquiera de los dos Emanueles. Cada escaloncito que se fue muriendo un paciente, ¿correcto? Entonces, miren ustedes la curva de sobrevida de los pacientes sometidos a resección supratotal es absolutamente e indiscutiblemente superior a aquellos que fueron sometidos solamente a una lesionectomía. Tanto en libertad de progresión. ¿Qué es libertad de progresión? Libertad de progresión es cuando el paciente no tiene, una vez que lo operaste, está libre de síntomas. Ese es el concepto oncológico. Ahora, para un paper, pues tú puedes ponerlo en, o puedes operacionalizar tu variable como quieras. Puedes decir, bueno, simplemente es la no progresión en la resonancia, como lo hemos hecho nosotros, o así lo consideramos en la consulta externa. Pero es la sintomatología la que, desde el punto de vista oncológico del NIH de los Estados Unidos, eso es el periodo libre de progresión. Y la sobrevida es indiscutiblemente mayor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tienes un área no elocuente? Entre comillas, ¿no? Tienes que hacer lobectomías y hacer resecciones supratotales mucho más grandes. Y llevar a cabo un criterio oncológico. Claro, tienes que tener en cuenta la diferencia entre cada paciente, porque no es lo mismo si el paciente es un cirujano, un piloto, un empresario, que sí necesita el lóbulo frontal. Ya vamos a platicar eso cuando hablemos de mapeo cerebral y platiquemos sobre la anatomía conexional y lo que representa desde el punto de vista filogenético el lóbulo frontal para el ser humano. Pero es lo que hacemos, ¿no? Si tienes, tienes la posibilidad, pues lo haces. ¿Qué haces cuando se trata de un área en la que sí hay elocuencia? Igual, hay que intentar hacer una resección supratotal simple. Hay que intentarlo. Si no puedes, haces una resección, una gross total resection, haces una lesionectomía. Y si no puedes, haces una resección supratotal. Es así de simple, ¿sí? Y es así de sincero y es así de honesto, ¿no? Entonces tienes un área elocuente y tienes que ver, individualizar tu caso dependiendo de cada paciente. Este es un artículo que escribió Joshua Eskenazi, un buen amigo del servicio, muy amigo mío, en el cual no dice eso, pero yo en las conclusiones así lo veo, porque es muy honesto, y van a ver la gráfica. En este estudio estudiaron con Miti Intano, por cierto, uno de los mejores neurocirujanos de epilepsia del mundo. Estudiaron 86 pacientes consecutivos con glioblastomas primarios,
Emanuel, ¿qué? ¿Mutados o wild type? Glioblastomas primarios. Wild type. Entonces, checaron la sobrevida general del grupo, que fue de 18.1 meses, que es una buena sobrevida general, de los cuales con lesionectomía solo 54. Y la cirugía en el resto de los pacientes la extendieron más allá del contraste, con la finalidad de ver cuál era su sobrevida. Fíjense ustedes, este es el grupo de pacientes con resecciones supracutales y este es el grupo de pacientes con lesionectomías o cross total resection. Fíjense ustedes que el volumen del tumor usualmente es menor en aquellos pacientes a los que le sometieron la resección supratotal. Eso suele ocurrir porque se encuentran en áreas más bien elocuentes y se diagnostican mucho antes. Pacientes con tumores más grandes, en los cuales usualmente ocurren en áreas no elocuentes, usualmente son frontales, usualmente son temporales y puedes hacer una lectomía mucho más grande. Fíjense que en estos pacientes en los que hubo resección supratotal, en la gran mayoría de ellos no realizaron mapeo cerebral, y eso está bien. No se realiza mapeo cerebral en todos los pacientes, no es necesario en todos. No hicieron mapeo cerebral en todos los pacientes. ¿Pero por qué? Porque eran pacientes que no presentaban lesiones en áreas elocuentes. Y estos, que eran tumores más pequeños, obviamente requerían siempre, o en mayor porción de las veces, mapeo cerebral. Fíjense ustedes que cuando el paciente solamente tenía una lesionectomía, la sobrevida es mucho menor. En ese estudio lo dividieron en dos grupos. En esos dos grupos utilizaron Gliadel, y aquí se ve graficado que el Gliadel no sirve. Vean ustedes, en azul está la sobrevida de los que estuvieron con Gliadel y sometidos a supratotal resection versus los que estuvieron sometidos con y sin Gliadel a pura lesionectomía. Básicamente las curvas son muy similares. Los pacientes que tienen una extensión de la resección del 100% les va mejor, y conforme el porcentaje de resección va disminuyendo, pues la sobrevida va decayendo. El mapeo cortical, ya para concluir, pues ellos lo llaman mapeo cortical, yo lo llamo mapeo cerebral, porque es cortical y subcortical y de redes. En su paper lo llaman así, yo no lo llamo así. Hacen lo que ya ustedes lo ven, pues a diario, bueno, no a diario ahora, pero algo que ya lo han visto, lo ven frecuentemente. ¿Qué hacemos? Pues preservamos las venas, identificamos la corteza elocuente, entre comillas, y hacemos una resección restringida a el banco pial y a los límites de la pía y aracnoides en los bordes de la cavidad resecada. Es lo que nosotros hacemos. Ellos promueven, la técnica se llama subpial, es una técnica que se usa en cirugía de epilepsia desde finales del siglo XIX, la inventó Victor Horsley, que es uno de los pioneros de la neurocirugía en inglés, y lo que hace básicamente es seguir los bordes de la pía con la finalidad de poder evitar daño vascular a estructuras que se encuentren adyacentes al área de resección. Y esto tiene una razón de ser, que ya la voy a poner en la siguiente diapositiva, que es la vascularización de la sustancia blanca. Entonces, aquí ellos hacen un piecemeal, ellos quitan o van a la parte central del tumor. Los R6 ya saben, ya inclusive lo hemos hecho, y cada uno ha tenido su oportunidad de retirar el bloque. Yo prefiero, cuando puedes quitar o puedes evitar meterte al tumor, es mejor. Yo les digo, opérenlo como un meningioma intraparenquimatoso. Se han fijado que los pacientes sangran menos, especialmente en los miomas de alto grado, y el ambiente está controlado. Obviamente a veces no es posible hacer eso, pero a veces los tumores están muy profundos. A veces hay que abrir un surco, a veces hay que abrir una cisura, hay que ir subaracnoideo. Si hay que hacerlo, pues por la localización del tumor hay que hacerlo.
puede inclusive la necesidad de hacerlo interhemisférico, pero eventualmente siempre vas a entrar a un banco piano. Y eventualmente la idea es siempre darle la vuelta al tumor. Siempre operarlo por la periferia. Y eso tiene una razón de ser. La sustancia blanca está irrigada por dos tipos de arterias. Todas son arterias terminales. Las arterias perforantes basales, que son arterias que ustedes conocen, arterias de los tres grandes troncos de irrigación del sistema nervioso. Y las arterias piales, que son superficiales, que son las arterias terminales también de los tres grandes troncos, a nivel de la corteza cerebral. Esas piales se dividen en tres grupos: las intracorticales, que le van a irrigar la corteza cerebral; las subcorticales, que irrigan la parte más inferior de la corteza, especialmente las fibras en U, que son fibras de asociación que se encuentran en el fondo de un surco, ¿sí? Entonces, esas fibras de asociación son extremadamente importantes cuando ustedes resecan un glioblastoma en el hemisferio dominante por delante de la corteza premotora, porque estas pueden representar la diferencia entre un déficit permanente y un déficit transitorio. Y las más importantes de todas, que son las arterias medulares, son arterias que se dirigen profundas ramas de las arterias piales superficiales y que irrigan a los grandes tractos de asociación, los que platicamos hace un momento: arcuato, longitudinal superior 3, IFOF, radiaciones ópticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos una resección subpial y nos quedamos en este margen, protegemos las ramas de las arterias piales, porque todas, por tercera vez, todas son perpendiculares. ¿Sí? No hay ramificaciones, las ramificaciones son muy cercanas. Entonces, si tú te quedas en la barrera pial, no vas a dañar nada que se encuentre abajo fuera de ese cilindro. La unidad vascular y funcional de la corteza elocuente se fundamenta en eso. Son cilindros que van desde la corteza hasta el ventrículo, irrigados todos por estas arterias. Esa es la razón de ser de la resección subpial. Entonces, si tú haces eso, vas a evitar dañar la corteza elocuente, las fibras en U, que se encuentran por debajo de los surcos, y los grandes tractos de asociación. Entonces, identificas tu corteza, haces la resección, resecas lo que tengas que resecar, buscas tus bordes, ¿no? Intentando no comprometer áreas por fuera de la zona que tú quieres resecar, y lo puedes hacer en glioblastomas que se están saliendo del cerebro, o lo puedes hacer en glioblastograma. Y ya para concluir, esto es algo que ustedes saben, esto es algo que yo hago, que ya enviamos el paper que me ayudaron me colaboraron Job y Ramsés. Muchas gracias. Esperemos el próximo año podamos ponerlo aquí como paper, ya no como fotos de cirugía. Que lo que nosotros hacemos es, una vez que hacemos la resección, identificamos el tracto, ¿no? Localizamos el tracto. El tracto, el área elocuente, como ustedes pueden ver aquí, se localiza a nivel cortical, pero una vez que tú ya tienes la cavidad de resección, en la profundidad hay un limitante del mapeo subcortical, que es el que identifica las fibras. Más allá de 10 milímetros, tú no tienes certeza de si estás, qué tan cerca está el tracto. El límite que te da la corriente eléctrica para poder decir estoy cerca o estoy lejos de un tracto es 1 milímetro. Entonces, nosotros en cirugía de epilepsia, que hemos aplicado a la cirugía de tumores, nosotros lo que hacemos es que dejamos de mapear, porque si tú mapeas, el paciente no mueve el brazo. Hablamos de motor, o no habla, o no ve, o no responde a una tarea. Entonces, si tú aplicas la electricidad, sabes que estás a 10 milímetros, pero esos 10 milímetros se quedan en nada. No puedes hacer una resección ulterior a eso. Entonces, lo que nosotros hacemos lo llamamos un paso después de
del mapeo subcortical, que es que el paciente siga haciendo la tarea. Entonces el paciente sigue hablando, sigue moviendo, sigue haciendo la tarea que se le ha indicado y nosotros seguimos resecando, sin mapear. Entonces, cuando el paciente tiene alguna debilidad o algún problema, en ese momento paramos con la finalidad de lograr obtener un poco más de resección. Entonces, pequeña parte de recepción, esos 5 milímetros o 10 milímetros que podemos nosotros obtener, se pueden obtener mediante esa técnica que es la que mandamos nosotros a publicar con Hoppe y con Garcés. Y bueno, ya para concluir, esta es la última diapositiva. Lo que yo quiero, desde el punto de vista quirúrgico, hay otra clase sobre este tema, es que la resección supratotal, es decir, mientras más tejido puedas quitar, es mejor. En hemisferio no dominante, lobotomías amplias. En hemisferios dominantes, lo que tú puedas quitar, mientras más puedas quitar, mientras no condiciones impacto en aquellos factores que son pronósticos o de mal pronóstico para la sobrevida media del paciente, es mejor. ¿Alguna pregunta?